no vamos a parar. Hasta Obstáculos que se pongan, no vamos a parar hasta encontrarlos, ¿verdad? Y a todos nos duelen. A mí me duele el hijo de ella, me duelen sus hijos, me duelen los hijos de ella. Y para mí, encontrar algo es una satisfacción, porque sabemos que una madre va a descansar una familia. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Por favor no se olviden de darle el like, que ya les expliqué muchas veces que es muy importante para mí y me ayudan muchísimo de esa manera. Y para aquellos que no están suscritos, los invito a hacerlo. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. San Fernando es una ciudad ubicada en el centro norte del estado mexicano de Tamaulipas, que hasta el censo del 2020 contaba con 28.215 habitantes. Es uno de los municipios más grandes del país y no solo eso, sino que el lugar cuenta con una de las mayores reservas de hidrocarburos de México. Pero lamentablemente su ubicación geográfica volvió al lugar foco de conflictos por la toma del control entre facciones del crimen organizado, ya que la ciudad se ubica a lo largo de la principal ruta al norte que atraviesa el estado de Tamaulipas. Y justo en las afueras del municipio hay un ramillete de carreteras y cada una se dirige a algún cruce fronterizo estratégico con Estados Unidos. Las carreteras, pistas aéreas y los pueblos pesqueros son un preciado botín que desde el 2006 se disputan tres cárteles. El de Sinaloa, que pretende apoderarse del territorio, el de los Zetas, quienes lo conquistaron violentamente, y el del Golfo, que pretende recuperar sus antiguos dominios. Vivir en San Fernando implica, según dicen, aceptar ciertas realidades. Las familias han sufrido secuestros y los toques de quedas que imponen los cárteles del mismo modo que los habitantes de las grandes ciudades toleran el tráfico y la contaminación. Rodeadas por la violencia, muchas personas viven vidas muy limitadas. Prácticamente en todas las calles hay familias afectadas, hijos que faltan, seres queridos a los que se les quitó la vida, casas abandonadas. El 24 de agosto del 2010, las autoridades federales descubrieron los cuerpos de 72 migrantes latinoamericanos en un rancho ubicado en las afueras de la ciudad, en lo que se creyó en ese entonces era la matanza más salvaje perpetrada por un cártel y se conoció en todo el mundo como la masacre de San Fernando. Los grupos de crimen organizado secuestran autobuses con migrantes, ya sea para pedir rescate o para obligar a las personas a sumarse a sus filas. En 2011, en San Fernando se descubrieron 47 fosas clandestinas con 195 restos. En 2012, en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, se hallaron 49 torsos. Solo en Tamaulipas, entre el 2007 y 2014, la Policía Federal rescató a 2.861 personas, mientras que las Fuerzas Armadas de la Marina y el Ejército liberaron a 1.169. Se cree, de acuerdo a las estadísticas, que hasta hoy en México hay 112.000 personas desaparecidas. San Fernando, un lugar donde grupos criminales luchan por el poder y el control. Y justo en medio de ese caos, solos y desprotegidos por una justicia fantasma, las familias, los padres y los hijos continúan faltando. Esta es la historia de una madre y de su hija. Quiero pedirles de antemano disculpas si me equivoco en algún dato, la verdad que la información que hay sobre este caso es muy repetitiva, así que seguramente voy a cometer errores. Miriam Rodríguez nació el 5 de febrero de 1960 en San Fernando, Tamaulipas. Se casó con Luis Héctor Salinas, con quien tuvo 3 hijos, Luis, Azalea y la más pequeña, Karen. Para el momento del primer acontecimiento, Miriam y Héctor se encontraban separados. Era 2014, una época particularmente sombría en San Fernando. Muchos bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras. Las fosas masivas eran tan comunes que encontrar menos de 20 restos justos apenas ameritaba un titular en los diarios. Los Zetas, que en su momento fueron el brazo armado del cártel del Golfo, llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes y realizaban secuestros de personas inocentes para financiar sus luchas con los pagos del rescate o para sumar soldados a sus filas. A veces, solo por perversa diversión, organizaban peleas a muerte entre los cautivos. Luis, el hijo mayor de Miriam, se había marchado de la ciudad para escapar del peligro, mientras que Karen, la menor de tan solo 16 años, se había quedado para terminar la escuela y ayudar a la familia con Rodeo Boots, que era
un pequeño negocio familiar de ropa vaquera. El 23 de enero de 2014, Karen Alejandra Salinas conducía la camioneta familiar por las calles de San Fernando rumbo a su casa, cuando dos camionetas la interceptaron cerrándole el paso. Unos hombres armados subieron a la fuerza la camioneta de la joven y se marcharon con ella a bordo. La llevaron hasta la casa donde Karen vivía durante la semana, ya que Miriam no se encontraba porque trabajaba como niñera a tiempo completo para una familia adinerada de McAllen, Texas. Mientras los secuestradores tenían a Karen amordazada y amarrada en el piso de la sala, sonó la puerta. Se trataba del mecánico de su tía que había ido para arreglarle la camioneta familiar. Los secuestradores entraron en pánico, por lo que decidieron secuestrar al hombre también y luego de eso huyeron. Fue Azalea, hija mayor, quien llamó a Miriam para darle la terrible noticia. La mujer rápidamente dejó una nota a sus empleadores, armó su valija y partió rumbo a Tamaulipas. El primer llamado de los secuestradores fue atendido por Miriam. Estos les pidieron una suma de dinero a cambio de la liberación de su hija. Los delincuentes dejaron en claro que no tenían intención de quitarle la vida a Karen y una vez que obtuvieran el dinero requerido, la joven sería liberada ilesa. La familia reunió todos sus ahorros, pero aún así no llegaban a la cifra que los delincuentes querían, por lo que tuvieron que recurrir a préstamos especiales que los bancos otorgaban justamente para este tipo de situaciones. Este dato me impactó muchísimo, no tenía idea de que existían bancos que dieran préstamos para pagar rescates. Una locura más allá de lo turbio que me resulta el negocio del banco. Una vez obtenido el dinero, Miriam y Héctor fueron a dejarlo en el lugar acordado. Allí se presentó un miembro de los Zetas, pero sin Karen. Cuando la mujer le preguntó por su hija, el sujeto le dijo que no se preocupara porque ella los estaba esperando en el cementerio local. Pero cuando ellos fueron hacia el lugar, se dieron cuenta que Karen no se encontraba allí. A pesar de seguir al pie de la letra todos los que los perpetradores pedían, Karen continuaba sin aparecer. Las semanas posteriores al rapto se convirtieron en un caos terrible de llamadas, amenazas y falsas promesas. Como el tiempo siguió pasando sin que Karen volviera, Miriam, que sentía que tenía poco que perder, pidió una reunión con un integrante del cártel local de los Zetas para negociar la libertad de su hija. Y para sorpresa, estos accedieron. La reunión se llevó a cabo en el bar El Junior. Cuando Miriam estuvo al frente de un joven delgado, le rogó que liberara a su hija, pero el delincuente insistió que ellos no la tenían, pero se ofreció a ayudar a localizarla a cambio de $2.000. Miriam obviamente no creía en sus palabras, pero igualmente pagó. Y en un determinado momento de la reunión, a través de la estática de la radio que tenía este sujeto, ella logró escuchar que alguien lo llamaba por su nombre, Sama. Y Miriam grabaría a fuego ese nombre. Pasada una semana del pago, el sujeto dejó de responder el teléfono. Otros llamaban y decían ser los secuestradores, quienes obviamente pedían otro poquito de dinero. Solo $500 decían. Pero la familia, más allá de que dudaban de que con eso se les devolviera a Karen, igualmente pagaban. Con cada pago Miriam recobraba la esperanza, pero luego de cada pago caía en la desilusión más angustiante. La esperanza es como una toxina que envenena a muchas familias de desaparecidos. Algunos, a duras penas, logran despojarse de ella y seguir adelante, pero otros la conservan hasta que los destruye. Pasado más de un mes sin tener noticias, Miriam comprendió, con todo el dolor del mundo, que jamás volvería a ver a su hija con vida. La mujer, que se encontraba separada de su esposo, estaba viviendo con su hija mayor Azalea, quien contaría que una semana después del último pago, su madre le dijo que sabía que Karen no regresaría jamás y que lo más seguro era que ya estuviera sin vida. Según su hija, lo dijo con tal certeza y realmente no se equivocaba. Pero también le dijo algo, una especie de promesa, y es que no descansaría hasta encontrar a las personas que se habían llevado a Karen y que los cazaría uno por uno hasta el día de su muerte. Azalea contaría posteriormente que vio cómo la tristeza en el rostro de su madre se convirtió en decisión y cómo su esperanza dio paso a la venganza, aunque yo personalmente lo llamaría justicia. Miriam cumpliría al pie de la letra esa promesa y Azalea diría que a partir de ese momento su madre se convirtió en otra persona. Miriam acudió a las autoridades para que hicieran justicia por la desaparición de su hija, pero al no obtener respuesta, como madre hizo lo único que podía hacer, tomar el caso en sus propias manos y con sus pocos y escasos recursos iniciar una investigación. Su objetivo era llevar a los responsables tras las
las rejas lo antes posible, ya que de lo contrario ellos tendrían más posibilidades de huir o peor aún, de seguir secuestrando personas. Para realizar su cruzada personal, la mujer debió dejar atrás su antigua vida y adoptó una nueva. De madre pasó a ser detective que desafiaba a uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Miriam consiguió una pistola que la acompañaría a diario, también identificaciones falsas y disfraces que usaría de acuerdo a la ocasión. Adoptaría múltiples roles como el de encuestadora, trabajadora de la salud o funcionaria electoral. Miriam también cambiaría su aspecto, se cortó el pelo muy corto y se lo tiñó de rojo para evitar ser reconocida. En febrero de 2014 Miriam se comunicó con un teniente perteneciente a la Marina de México, quien, a diferencia de la policía local, decidió escucharla y ayudarla. A los pocos días de este encuentro, ella obtuvo su primera pista cuando vio a dos adolescentes en una plaza utilizando la laptop que Karen llevaba el día de su rapto. Miriam contactó al marín y ambas jóvenes fueron inmediatamente detenidas y llevadas a un lugar desconocido y seguro, donde revelaron información sobre la laptop. Esto resultó en la redada de un campamento de secuestro de la banda, que permitió la liberación de una docena de personas, pero lamentablemente para Miriam, su hija no se encontraba entre ellos. Luego del enfrentamiento armado, la mujer se adentró en el sitio buscando cualquier indicio de Karen, pero sin resultado. El siguiente objetivo en la lista de Miriam era Sama, con quien se había reunido en el bar a negociar la liberación de su hija. Para eso, la mujer pasó días y horas buscando y rastreando en las redes sociales, ya que la realidad es que todos publicamos fotos, incluso los integrantes del crimen organizado, y Miriam lo único que esperaba era que Sama se descuidara. Ella había reconfirmado que el sujeto estuvo involucrado en el secuestro de su hija, gracias al mecánico que también fue llevado junto a Karen. El cártel nunca tuvo la intención de quedárselo, por lo que luego fue liberado, y Miriam, luego de insistir y mucho porque el hombre tenía miedo, logró que éste hablara y le contara todo lo que había visto y oído. Su paciente investigación en las redes sociales por fin dio frutos, cuando una mañana descubrió una foto en Facebook etiquetada con el nombre Sama. Miriam reconoció la misma complexión delgada y el rostro rasurado del sujeto con el que se había reunido en el bar. Junto a él aparecía una joven con el uniforme de una heladería llamada La Sultana en Ciudad Victoria, que quedaba tan solo a 2 horas de su casa. La única complicación es que había varios locales en la ciudad, por lo que la mujer tuvo que pasar varias semanas observando los distintos locales hasta que finalmente encontró a la joven en uno de ellos. A partir de ese momento esperó y observó durante varias semanas más, hasta que por fin Sama apareció en el local. Miriam siguió a la pareja hasta su casa para poder tener la dirección exacta. Posteriormente, la mujer cambió su apariencia cortándose el cabello y tiñéndolo para que el delincuente no la reconociera. Luego, vestida con un uniforme que conservaba de un antiguo puesto de trabajo en la Secretaría de Salud y con su carnet de identificación vencido, entró al barrio San Victorio, donde se encontraba la casa de Sama. Miriam realizó una encuesta ficticia, una especie de censo, en cada hogar del bloque. Todo esto con el objetivo de obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre Sama. La cruzada resultó exitosa y obtuvo la información necesaria sobre el delincuente. Luego acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero nadie le escuchaba. Iba de un lado a otro con sus archivos como una vendedora puerta a puerta y jamás se daba por vencida, aún frente a los no de las autoridades encargadas, solo en la teoría, de impartir justicia. Miriam comenzó a llamar y a presionar a las autoridades para que emitieran una orden de arresto y hasta les llegó a enviar una carta formal. Y luego de andar y andar dio con un policía federal que accedió a ayudarla. El hombre diría posteriormente que nunca había visto algo así, que quedó impactado cuando Miriam le mostró sus archivos y toda la información que había reunido. Sostuvo que la mujer acudió a todos los niveles del gobierno y le habían cerrado las puertas, y que ayudarla a perseguir a la gente que se llevó a su hija le dio mucho gusto y satisfacción como servidor público. Pero lamentablemente, para cuando a las autoridades se les ocurrió emitir la orden de arresto, Sama ya había huido, algo sumamente vergonzoso teniendo en cuenta que todo el trabajo lo hacía Miriam y a las autoridades le quedaba tan solo hacer lo mínimo
y ni siquiera hacían eso. Pero la mujer tenía un plan de respaldo, ya que para ese momento había rastreado a un gran número de personas relacionadas con Sama y los Zetas. Sin embargo, toda su información carecía de sentido si las autoridades no hacían su trabajo. Igualmente ella redobló los esfuerzos para identificar al resto de los responsables y poco tiempo después obtuvo una foto de Sama posando con varios de ellos, y posteriormente Miriam tendría un gran golpe de suerte. El 15 de septiembre del 2014, fecha en la que México celebra el día de su independencia, Luis, hijo de Miriam, se encontraba cerrando su negocio en Ciudad Victoria para ir a las celebraciones, cuando ingresó un último cliente. Luis vio que el rostro le resultaba familiar, por lo que detuvo lo que estaba haciendo para observar con más detenimiento, hasta que logró reconocerlo. Se trataba de Sama. Luis llamó inmediatamente a su madre para informarle y ésta se comunicó con el único policía que sabía que podía hacer su trabajo, y juntos siguieron al sujeto hasta que finalmente fue arrestado. Una vez en custodia, Uriel Ulises Soto, de 19 años, tras ser presionado, confesó que Karen estaba sin vida y que había perdido la vida de una manera terrible, aunque jamás dio detalles de cómo sucedió. Esto, obviamente, a Miriam la devastó. También dio la información que faltaba en la investigación. Dio nombres y ubicaciones de algunos de sus cómplices. Uno de ellos era Cristian José Zapata González, de 18 años, quien también fue arrestado y sometido a un interrogatorio, durante el cual se mostró muy asustado. Mientras eso sucedía, Miriam se encontraba fuera de la sala de interrogatorios con una amiga, Idalia, quien la había acompañado. El sujeto, mientras declaraba, preguntó por su madre y dijo que tenía hambre. Y de acuerdo con Idalia, eso conmovió a Miriam, quien entró a la sala, le dio su comida y no solo eso, sino que luego fue a comprarle un refresco. Cuando regresó, el detective que estaba realizando el interrogatorio la miró sorprendido por el gesto que había tenido y le preguntó si qué se le había pasado por la cabeza, obviamente en relación a la actitud que la mujer tuvo con uno de los secuestradores de su hija. Miriam respondió que él no dejaba de ser un niño sin importar lo que haya hecho. El sujeto, quizás ablandado por el generoso gesto de Miriam, confesó todo y sostuvo que estaba dispuesto a llevar a las autoridades al rancho donde mataban a los secuestrados y donde aún debían estar los cuerpos. Cristian fue el octavo miembro en ser detenido de los 10 que Sama había delatado. 6 ya habían fallecido durante un tiroteo con los marines mexicanos meses atrás durante una operación, pero Miriam no renunciaría hasta que todos los involucrados estuvieran tras las rejas. Un tractor en ruinas señalaba la fosa en el rancho abandonado al final de un camino de tierra. La casa de adobe tenía la fachada marcada con agujeros de bala, fruto de una balacera ocurrida meses atrás con los marines, donde estos le quitaron la vida a 6 delincuentes. En el lugar se encontró una fosa con restos de distintos tamaños. Miriam buscó entre las cosas abandonadas y encontró una bufanda que había pertenecido a su hija y el cojín del asiento de su camioneta. Posteriormente, los forenses le dirían a la mujer que Karen no se encontraba entre los restos que habían sido identificados, pero Miriam refutó ese análisis del gobierno y con justa razón, ya que un año después un grupo de científicos encontraron un fragmento de fémur cuyo ADN confirmó que pertenecía a Karen. Cuando Miriam regresaba del rancho, se detuvo a almorzar en un bar local que quedaba justo en la entrada del camino que conducía a ese rancho. En ese mismo lugar había almorzado con su hija Azalea 2 días después del secuestro de Karen. En ese entonces, una vecina del barrio, la que Miriam conocía muy bien, Elvia Yurisa Betancourt, también se encontraba allí. Miriam la había saludado y le preguntó si sabía algo de su hija, ya que para entonces todos sabían del secuestro. Betancourt negó saber algo, pero Miriam tenía la certeza de que la mujer se hacía la desentendida. Posteriormente supo que Betancourt vigilaba la entrada al rancho. Era una especie de campana que avisaba si llegaba la policía. Miriam sintió muchísima rabia al saberlo, ya que conocía a la mujer desde que era pequeña e incluso le daba la ropa de Karen. Y no solo eso, sino que supo que Betancourt estaba en una relación sentimental con uno de los secuestradores de Karen, que se encontraba en prisión por otro delito. Miriam, al igual que hizo con la heladería para cazar a Sama, hizo guardia durante semanas fuera de la cárcel en los horarios de visita hasta que finalmente Betancourt apareció. Luego fue detenida por las autoridades e investigaciones posteriores revelaron que algunas de las llamadas realizadas para pedir rescate por Karen se hicieron desde la casa de Betancourt. Con el pasar de los meses, Miriam seguía llenando su maletín con pistas que exprimía de los archivos del caso, pero los rastros se hacían cada vez más leves. Algunos de los culpables estaban muertos, otros en prisión, y los que seguían libres intentaban forjarse una nueva vida.
como taxistas, repartidores de gas o en el caso de Enrique Joel Rubio Flores, como cristiano renacido. Este sujeto era el número 10 en la lista de Miriam y a diferencia de los demás se había mudado de San Fernando a Aldama, un pequeño pueblo de 13.000 habitantes, para comenzar una nueva vida como pastor. Miriam viajó a ese lugar y haciéndose pasar por una trabajadora logró hablar con la abuela del sujeto, quien le contó que su nieto siempre estuvo metido en problemas, pero que al menos ahora asistía a la iglesia. Obviamente Miriam comenzó a asistir a las reuniones religiosas y allí dio con el sujeto. Ella dio aviso a la policía y el delincuente fue detenido dentro de la iglesia, para sorpresa de todos los feligreses que no podían creerlo y le pedían a Miriam que tuviera clemencia. Según su familia, ella se rió y respondió que dónde estaba su compasión cuando mataron a su hija. Por otro lado, para ese entonces Miriam había fundado el colectivo de desaparecidos de San Fernando, que contaba con más de 600 miembros. Si bien Miriam siempre luchó por mantener el anonimato, su cruzada la hizo muy conocida y sus acciones no solo amenazaban a unos cuantos secuestradores, sino también amenazaba el orden de las cosas en San Fernando. Los amigos de la mujer, preocupados, le decían que debía parar, que estaba yendo demasiado lejos, ya que Miriam había comenzado a recibir amenazas por parte de las pandillas y de los familiares de las personas a las que había ayudado a meter en prisión. Ella siempre respondía que no le importaba si la mataran y a su hija Azalea le dijo en una oportunidad que ella había muerto el día que mataron a Karen y que se llevaría con ella a toda la gente que le hizo daño. Desde el 2014 Miriam rastreó a los responsables del secuestro y muerte de su hija, haciéndose pasar por trabajadora de diferentes áreas para obtener nombres y direcciones. Inventó excusas ingeniosas para acercarse a las familias como primos y abuelos, quienes sin saberlo le daban hasta la más mínima información. Ella conocía sus hábitos, sus amigos, sus ciudades de origen, su niñez. Sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, por ejemplo, uno de ellos vendía flores. Y justamente en ese momento que se trataba de un fugitivo, había vuelto a su empleo de origen vendiendo flores cerca del puente internacional hacia Texas. El 27 de marzo del 2016, Miriam se puso entonces una gabardina larga, cubrió su cabello rojo con una gorra de béisbol y guardó su pistola en la cartera mientras caminaba por el puente internacional con la foto de su objetivo en la mano. Ella lo había acechado durante un año en línea, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba e incluso entablando amistad con sus familiares, que nunca sospecharon que la mujer buscaba saber su paradero. Ya en el puente, Miriam observó los carritos de los vendedores de flores con la foto en la mano, pero justo ese día el sujeto estaba vendiendo lentes de sol. Cuando por fin lo encontró, su emoción le jugó una mala pasada y se acercó demasiado. El sujeto, al reconocerla, comenzó a correr con la esperanza de escapar a lo largo del paseo peatonal. Pero Miriam, de 56 años en ese momento, logró agarrarlo de su camisa, forcejeó con él, poniéndolo contra el barandal y apuntando con la pistola en la espalda logró reducirlo. Así lo mantuvo por más de una hora hasta que llegaron las autoridades y lo detuvieron. En 3 años, Miriam había capturado a casi todos los responsables del secuestro y muerte de su hija. En total, logró atrapar a 10 personas en su desesperada búsqueda de justicia, hecho que la volvió famosa pero también vulnerable, ya que nadie desafiaba el crimen organizado y mucho menos lograba poner tras las rejas a sus integrantes, por lo que la cruzada de esta madre tendría consecuencias. En marzo del 2017, 29 reclusos escaparon del penal de Ciudad Victoria, entre ellos algunos de los responsables del secuestro y muerte de Karen, quienes habían sido encarcelados por Miriam. Uno de ellos logró ser recapturado, pero el otro seguía en libertad. Por ese motivo, Miriam acudió a las autoridades en busca de protección, pedido que realizó durante una audiencia. Y si bien el gobierno prometió que la policía acudiría a su casa y a su trabajo de manera frecuente, Miriam sostuvo que el agente encargado ni siquiera le respondía el teléfono. Debido a la fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. De hecho, mi negocio desde el día 22 de marzo, que fue la fuga de este reo, y que hay muchas razones que no puedo externar públicamente, está cerrado. Yo no tengo la seguridad de irme a sentar a mi negocio, que es un lugar público, a trabajar,
porque no estoy contando ni siquiera fuera una patrulla, algo que me dé la seguridad de mí, yo seguir trabajando en mi negocio. Un policía y me dijo que él iba a estar encargado, pero yo no he visto. El viernes, para ser exacto, a las 4 de la mañana le hablé como 30 veces, no me contestó. Entonces, ¿cuál seguridad? Un mes antes del hecho, la mujer se fracturó un pie persiguiendo a uno de los últimos objetivos en su lista, una chica que trabajaba como niñera en Ciudad Victoria, y como era su costumbre, Miriam pasó días estacionada frente a la casa de la familia. Incluso hacía pis en vasos y llegó a agotar la batería de su vehículo porque escuchaba radio toda la noche para no dormirse. Razón por la cual su hijo Luis tuvo que ir a escondidas una noche hasta esa calle para pasarle corriente. Y cuando las autoridades detuvieron a la delincuente, Miriam corrió, sufrió una caída por la que se fracturó el pie, tuvo que ser enyesada y debía usar muletas para caminar. Y es en este contexto que llegamos al día del hecho. El 10 de mayo del 2017, día en el que México celebra el Día de las Madres, Miriam aún usaba muletas. A las 22:10 de ese día, la mujer salió de su negocio y se dirigía hacia su hogar, donde la esperaba Héctor, con quien había vuelto a vivir. Miriam estacionó el auto frente a su casa, bajó y caminó despacio por su pie, cuando una camioneta Nissan blanca que llevaba a 3 de los reclusos que habían escapado del penal, sin darle tiempo a que ella tomara su arma, abrieron fuego contra ella. Miriam recibió 8 de los 13 disparos. Su esposo la encontró tirada en la calle, con su mano en la pistola. La madre, activista, detective, emblema de la lucha contra la impunidad del crimen organizado, había perdido la vida. Su muerte trascendió las fronteras de México. Las autoridades, recién frente a lo irreversible, prometieron buscar justicia por Miriam. Su muerte, sin duda, encarna la impunidad que afecta la vida diaria en México. La sorprendente campaña de Miriam, relatada a través de archivos del caso, relatos de testigos, confesiones de los delincuentes que rastreó, además de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos, cambió a San Fernando. Al menos por un momento, la gente se tomó a pecho su lucha y se indignó con su muerte. El municipio colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal. Las autoridades señalaron como los responsables de la muerte de Miriam a Edwin Alan Esparza, Eric Leonel Villatoro y Juan Manuel Alvarado. El 14 de mayo, a casi un mes de la muerte de la mujer, la policía apresó al propietario del vehículo, Alfredo Misael Quintanilla, quien era el conductor de la Nissan blanca. El sujeto identificó por medio de fotografías de los delincuentes que escaparon de prisión a los 3 responsables del hecho. Esparza ya había sido recapturado. Los 3, durante su periodo en prisión, estuvieron en contacto con los secuestradores, quienes al parecer hicieron el encargo de que le quitaran la vida a Miriam. Otro de los responsables fue abatido y el último se encuentra preso, mientras que quienes ordenaron su muerte, que temían más al activismo de Miriam que a las consecuencias de quitarle la vida, permanecen protegidos en las sombras. En junio, poco más de un mes de la muerte de la valiente mujer, funcionarios del estado de Veracruz, quienes seguían una pista que fue proporcionada por Miriam, lograron arrestar a otras de las responsables de lo sucedido con Karen, quien, según se pudo confirmar, torturó y golpeó a Karen mientras estaba secuestrada. La mujer trabajaba como taxista y fue identificada como Alejandra N., la machorra. Luis, hijo de Miriam, si bien se hizo cargo del colectivo fundado por su madre, el mismo colapsó en su ausencia. Algunos se fueron y crearon sus propios grupos, otros cayeron en el abismo del silencio, acallados por el asesinato de Miriam. Si bien Luis se obsesionó con saber quiénes eran los autores intelectuales de la muerte de su madre, fue justamente lo que le sucedió a ella lo que hizo que aprendiera la lección. Se debía buscar justicia, pero hasta cierto punto. Marcada por una década de violencia, una guerra brutal entre los feroces cárteles, las muertes de los 72 migrantes y la muerte de Miriam, San Fernando quedó silenciado por un tiempo, consumido en su propia tragedia, hasta que en 2020 secuestraron a Luciano Leal Garza, de 14 años, cuyo caso se convirtió en el secuestro por rescate de más alto perfil desde la cruzada de Miriam. Luis, de 36 años entonces, diría que no pudo evitar ver las semejanzas y que lloró al conocer la noticia. La familia pagó 2 rescates sin que lo liberaran. La historia se repetía. La gente de San Fernando salió a marchar pidiendo justicia por Luciano. La madre del joven, Anabel Garza, se convirtió en portavoz del abrumador contingente de personas desaparecidas en México, más de 70.000 a nivel nacional hasta el 2020.
Pero esta vez la lucha era muy distinta. Años después de la cruzada liderada por Miriam, cuya valentía y decisión fueron un faro para la búsqueda de Luciano, pero también servía de advertencia sobre lo que les esperaba a quien iba demasiado lejos. Y a diferencia del accionar de Miriam, los padres de Luciano no querían castigar al poderoso cártel, sino que sus esperanzas eran que su hijo regresara. Lamentablemente no fue así. En 2021 se liberó a 3 de los responsables de lo sucedido con Karen: Elvia Betancourt, Juan Carlos Flores Morales y Mario Alberto Díaz Esquivel, que fueron beneficiados por la justicia por haber cometido el delito cuando eran menores de edad. Algo sumamente lamentable teniendo en cuenta que estas personas son increíblemente crueles y someten sin piedad a un eterno dolor a miles de familias que hasta el día de hoy siguen buscando a sus desaparecidos. Mis respetos hacia Miriam. Este caso me hizo acordar muchísimo al de Marisela Escobedo, madres del dolor, madres valientes que ante un Estado ausente toman por amor a sus hijos el estandarte de la justicia. Sé que hay más, lamentablemente muchísimas más como ellas. Por la lucha y el sacrificio de estas mujeres me encantaría darle otro cierre a este caso, pero siento que no puedo porque la historia se repite, porque las madres que solo buscan a los suyos siguen muriendo, nada cambia. Admiro de corazón a las madres de México, a las mujeres mexicanas, a muchas de esas heroínas anónimas que cavan con sus propias manos en la tierra buscando lo que queda de sus seres amados, a las madres buscadoras, a las mujeres que luchan contra un sistema que parece estar en su contra. Estas historias me conmueven un montón. Sé que hay muchas más y me encantaría contarlas a medida que pueda. Yo creo que estas historias, muy en el fondo, más allá del horror que conllevan, son historias de amor, del amor de una madre por sus hijos. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Espero con ansias sus comentarios, saben que me encanta leerlos. Para aquellos que se olvidaron de darle like, por favor les pido que lo hagan. Y para los que no están suscriptos, los invito a hacerlo. También me pueden seguir por mis redes sociales. Ya saben que a veces YouTube no informa cada vez que subo un caso y yo siempre lo hago por esos medios. Y esto fue todo. Gracias por acompañarme. Los espero sin falta en un próximo video. Se los quiere siempre. Chau, chau.